último mes, pues ya dijimos, vamos a hacer una pequeña videoconferencia un poquito más corta de lo habitual y más centrada en que veamos juntos cómo están los mercados desde que empezó la guerra con Irán, ¿no? Digamos. Em, lo primero que os quiero transmitir es tranquilidad, o sea, absoluta. ¿Por qué? Porque hemos dejado que pase un poco de tiempo, sobre todo para que se aprobasen las medidas gubernamentales que se han aprobado, de las que vamos a comentar ahora a ver un poquito en qué consisten, pero sobre todo porque desde el principio que comenzó la guerra, que fue 10 días después de hacer la última videoconferencia, pues hemos visto que los mercados han reaccionado al alza, pero ni mucho menos con respecto a la intensidad de noticias que podemos ver en la prensa, en la televisión y demás, que parece que se va a acabar el mundo y que con respecto a lo que a nosotros nos compete, que es electricidad y gas, pues ni mucho menos ha repercutido, como por ejemplo sí que está repercutiendo a otra escala con lo que tiene que ver con productos derivados, por ejemplo, del Brent, ¿no? Del petróleo. Sí que estamos oyendo esas noticias, ¿no? Del fuel para el tema de aviación o diésel. Eso sí que afecta y afecta a toda la cadena de valor, pero en lo que es electricidad y gas, lo que vamos a ver ahora juntos, vamos a ver un poco los mercados, pues la realidad es que ni mucho menos está afectando como en un principio, la primera semana, podíamos pensar que iba a afectar. Es por eso que tampoco os hemos querido transmitir un tema de nerviosos o de que fuésemos todos a comprar o a asegurar el precio como pudo ser en el año 21-22, porque no hemos visto esa necesidad. Ahora sí, ya un mes después y con los datos encima de la mesa, podemos hablar de lo que estamos viendo y de las posibilidades que tenemos a corto o medio plazo para tomar decisiones en nuestras empresas si lo consideráis conveniente. Yo, de todas formas, lo hemos titulado así, el conflicto en Oriente Medio y su impacto energético. Resiliencia y perspectiva. Resiliencia quiere decir que estamos aguantando a nivel español muy bien lo que está pasando, sobre todo en la electricidad, y perspectiva, pues dependerá un poco, ¿no? Porque yo digo, hemos convocado la reunión, o sea, empezó la guerra 10 días después de la última videoconferencia que titulamos eh, Horizonte de calma y estabilidad, ¿no? Por un lado, y por otro, el punto crítico. Este fue la presentación que hicimos hace mes y medio y ahora estamos hablando de un poco de lo contrario, pero no es así, porque la realidad es que todo está tranquilo. Ayer mismo ya veis lo que pasa con las noticias. Ayer el gas, por ejemplo, bajó un 15%. Hoy, que la noticia era un poco lo contrario, ¿no? Ayer oíamos la noticia de que la tregua de 2 semanas parecía que se estaba viniendo abajo. El gas en estos momentos creo que estaba subiendo un 1%. O sea, esto es una locura de vaivén, de subidas y de bajadas. Y bueno, vamos a intentar verlo juntos y que cada uno nos hagamos nuestra propia opinión. Ahí estamos viendo, ¿no? Lo que os he puesto, en el corto plazo, resiliencia y estabilidad. ¿Por qué? Resiliencia por la situación del mix energético español. ¿Qué tiene que ver? Con un auge de la generación renovable. Ya sabéis que en la última vídeo hablamos de que precisamente nos estamos metiendo en el mejor momento del año, que es marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué? Porque la generación renovable, sobre todo fotovoltaica y eólica, están haciendo que los precios estén muy contenidos, incluso por debajo del año pasado, ¿no? Vamos a ver un poco con un par de gráficos cómo el impacto nada tiene que ver con lo que vimos en el 21-22, por lo que hemos hablado siempre, lo repito 1000 veces. Europa está mucho más preparada a nivel de suministros, tanto de gas como incluso de electricidad, y eso está viendo que los mercados están bastante tranquilos. Y por en la otra parte, la perspectiva del largo plazo que ponemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz? ¿Qué va a pasar con los suministros globales? Pero sobre todo con el tema del petróleo y pues estamos viendo la vulnerabilidad que hay a nivel internacional y geopolítica con el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el estrecho del Golfo, con los hidrocarburos, gas y petróleo principalmente. Pero ahora vamos a ver, como digo, el tema del gas. Eh, Os pongo un poquito en la perspectiva, sobre todo con respecto al 21 y 22, para tranquilizar. Ya sabéis que en el año 21-22 el problema de Europa era que el 40% de la dependencia era totalmente rusa, de gasoductos, siempre lo digo en todas las videoconferencias y demás.
Eso ya no es así. Hemos cambiado el gas ruso por el GNL, el gas natural licuado. Pero principalmente lo que hemos conseguido es diversificar enormemente. Aunque mayoritariamente el gas GNL nos viene de Estados Unidos, también lo tenemos de Qatar, de Australia y de otros muchos países exportadores. ¿Cuál es el problema en concreto ahora con la guerra de Irán? Pues sobre todo Qatar, porque Qatar es uno de los principales proveedores de GNL a nivel internacional. Sabemos que el problema que tienen ahora es que este suministro desaparece a nivel mundial y lo que pasa es pues, que hay un conflicto sobre todo con Asia y Europa, ahora por luchar por los restos que quedan. Entonces, automáticamente lo que hemos visto es que el gas sí que ha repuntado, ¿vale? Pero ¿a qué nivel ha repuntado? Vamos a ir entrando en la página para que lo vayamos viendo. Mira, aquí podéis ver, olvidaos de la línea azul, que la línea azul es el precio del CO2, que también está muy relacionado con todo, pero lo que podemos ver es la línea amarilla. Lo que ha pasado es que cuando comenzó el conflicto, allí por el 28 de febrero, pues repuntó muchísimo y estábamos hablando de precios, como podéis ver, de 32, de 30, de 27, es que estuvimos hablando, 26, lo más bajo que hemos tenido a finales del 2025 y principio del 26. Y esto que vemos aquí es la guerra de Irán. La guerra de Irán con precios punta de 60, pero ahora mismo hoy está en torno a 45 euros el megavatio. Si nos vamos un año atrás, nos vamos a febrero del año pasado, estamos viendo que estamos en ese nivel de precios. Aunque ya hemos visto que con la subida, mientras esté la guerra de Irán, parece que esa barrera de esos 45-50 euros es lo que vamos a tener. Pero viéndolo en perspectiva, para que la gente no se vuelva loca, si nos echamos atrás, aquí podemos ver, no sé si lo veis bien, esto es la guerra de Irán, esto es esa dependencia del 40% ruso y esto es la guerra, la guerra de Ucrania y esto es la guerra de Irán, ¿vale? Es decir, si lo ponemos en perspectiva, nada tiene que ver. Y principalmente es por lo que aprendimos en aquella época. Esa diversificación es lo que nos compete. ¿Se puede ir esto arriba? Perfectamente se puede ir más arriba. Pero la tendencia que llevamos en los últimos 2-3 años es de reducción y de ir un poco más abajo y de estabilización. Como veis, fijaros, si nos vamos hasta mediados del año 23, estamos viendo precios de 45. O sea, estamos en una situación bastante normal, con sus guerras intermedias, ¿no? De las guerras de Israel y demás, pero los precios contenidos en esos 45-50 euros el megavatio. El mercado está descontando ya esta situación de la guerra de Irán y a corto plazo esto es lo que vemos. Esto es el gas, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Bien. Aquellos que tengáis gas, si estamos indexados, que es lo habitual en el suministro de gas, pues sí, lógicamente vamos a tener un incremento de costes bastante potente, sobre todo en el mes ya de marzo y abril, en torno a 50. Los que tenéis gas para calefacción, por ejemplo, pues nos va a venir muy bien porque nos pilla de salida del invierno, como dijimos la última vez, ¿no? Pero los que tenéis para producción, pues efectivamente, lógicamente hemos pasado de unos costes que estábamos ya muy bien, muy cómodos, de 25-30 euros el megavatio a 50. Es decir, ahí hay una repercusión. Pero ya os digo que si comparamos con el año pasado, estamos a los niveles de febrero-marzo del año pasado, ¿vale? En el tema electricidad. En el tema electricidad me ha parecido interesante poneros esta presentación del mix energético en el mundo, que explica muy bien qué es lo que está pasando un poco en España, ¿no? Aquí vemos los mix energéticos que hay a lo largo del mundo. Espera, no sé si estáis viendo. Sí, lo estáis viendo bien. Pues bueno, ¿qué vemos ahí? Vemos, un segundo, que es que veo aquí una cosita. Voy a cambiar esto. Así. Para poder presentar. Claro. La India tiene, por ejemplo, un 74% de carbón, ¿no? Y un 20% de renovables. China tiene un 58% de carbón y un 34% de renovables. China está aumentando esto exponencialmente, ¿vale? Estados Unidos tiene un 42% de GNL, de gas natural, bueno, GNL y gas, y un 23% de renovables. Europa tiene ya prácticamente un 50% de renovables, un 23% de nuclear, un 15% de gas. Y España, que es uno de los países en el mundo que más cantidad de renovables tiene, estamos en torno a un 60% de renovables, ¿vale? Esto son datos del año 2024, ¿vale? En el año 2025, pues más todavía.
Miremos el mix energético español, ¿no? ¿Qué países nos superan? Por ejemplo, pues el Noruega, igual Finlandia, que tienen una cantidad de agua brutal y al final ellos están prácticamente con muy poca generación fósil. Pero tenemos un 60% de renovables, un 20% de nuclear y un 14% de gas. Este gas, como sabéis, y lo he dicho muchas veces, es el que condiciona muchas veces el precio de la electricidad, porque en el momento que no tenemos renovable hay que utilizar el ciclo combinado, los que queman gas. Y si el gas está caro, el ciclo combinado va a fijar precios caros. Pero estamos llegando a un nivel de suministro de renovables que hace que justo ahora, cuando entramos en la primavera, esta cantidad de renovables hace que los precios estén contenidos. En la última videoconferencia ya dijimos, en el momento que se sale, por ejemplo, de las horas fotovoltaicas y entramos en las horas pues de las 8 o 9 de la tarde o las 7 o las 8 de la mañana y entran a funcionar los ciclos combinados, en la famosa curva de Pato ya vemos que se incrementa mucho. Pero si entramos en los precios, vamos a entrar ahora en cómo está el precio de la electricidad. Vamos a entrar en Brenner directamente. Disculpadme que tengo la garganta fastidiadísima. Vale. Estamos viendo lo que os estoy comentando, lo que decíamos. Hoy mismo tenemos casi todo el día con precios cero, incluso negativos, es decir, seguimos con la misma tendencia de siempre, ¿vale? Y fuera de estos horarios, pues tenemos estos precios que los da prácticamente el gas de 127 hoy en el Q2 de las 8 de la mañana, ya sabéis que ahora es cuarto horario, y por la noche pues tampoco mucho más caro, 83. Pero fijaros en la media mensual. Hemos tenido un enero a 71, un febrero a 16, que ya contamos en la última videoconferencia. ¿Por qué un febrero está a 16 cuando el año pasado estuvo a 100? Por la cantidad de eólica, sobre todo, y agua que entró con los diferentes, la climatología que hemos tenido este comienzo de año, ¿no? Tan brutal, con tanto viento y demás. Marzo, que es ya un mes completo con la guerra de Irán, al final ha cerrado a 41,71. En la convocatoria que os hice de la reunión os puse un 50. Ha bajado, lógicamente, también muy influenciado por la Semana Santa, por varios días de la Semana Santa hay menos demanda, el precio cae. Pero es que el año pasado tuvimos un precio de 50 y tantos, es decir, el año pasado el precio, aquí los tenemos los futuros en perspectiva anual, tuvimos un precio de 53 y ahora tenemos un precio de 41. Es decir, con plena guerra de Irán, los precios de la electricidad prácticamente no han notado absolutamente nada, ¿vale? Y lo que llevamos de abril, también muy influenciado por toda la Semana Santa, pues tenemos un precio medio de 26. El año pasado fue 26 también, es decir, estamos al mismo nivel. La electricidad está al mismo nivel que el año pasado, incluso hemos empezado más bajo todo el año. Estamos viendo solo la parte de mercado, ya sabéis que hay otros componentes de los que luego vamos a comentar, como siempre, con las restricciones técnicas. Pero, para que veáis, la resiliencia del sistema nacional gracias a la cantidad de renovables que tenemos, hace que prácticamente no nos esté influenciando nada toda esta inestabilidad geopolítica en cuanto a la electricidad. El gas está en 50, el gas está influenciando ciertas horas, pero la cantidad de renovables sigue conteniendo enormemente los precios. Por lo tanto, esto es lo que tenemos a día de hoy, esto es lo que visualizamos. Si se prolonga mucho, esto ya cada uno tiene su opinión. Yo creo que ya estamos viendo, ¿no?, estas noticias de que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pero yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta de lo que ha provocado internacionalmente, la inestabilidad que ha provocado, pues durará mucho o poco. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos supuestamente en esa tregua de 2 semanas, pues como digo, el gas ayer bajó un 15, todo se está conteniendo y si en el peor de los momentos, que ha sido marzo, estamos viendo estos precios de 50 en gas y 41 en electricidad, pues nada hace pensar que nos vayamos a ir a precios muy altos a corto plazo, ¿vale? Esto en cuanto a electricidad en el mercado diario. Aquí veis que la curva del año pasado, la línea roja, pues tuvimos un comienzo de año bastante más caro, 96, 108 y 53. Luego vino la primavera y el segundo semestre, que suele ser más caro, ¿vale? Y ahora la línea azul es lo que vamos viendo ahora. En cuanto a los futuros, ¿vale? ¿Qué vemos en los futuros? Bueno, pues si cogemos la línea del año pasado de los futuros, ya sabéis que por ejemplo, este enero del 25 que os estoy enseñando, 78,33, es lo que marcaba en enero del año pasado a un año vista si queríamos comprar todo un año, a 75, ¿no?
ya veis que estaba bastante estable. Cuando suele ser más bajo, que es la primavera, también los futuros, pues teníamos un abril a 61, un mayo a 64 y un final de año que incluso fue más bajo, que no es lo habitual, ¿vale? Pero fijaros, un diciembre a 56. ¿Qué es lo que tenemos este año? Pues empezamos el año con 55, febrero 54 y ahora sí que vemos unos futuros un poco más caros, vemos unos futuros a 68. Porque ¿qué es lo que está descontando los futuros? Los futuros están descontando, como veis aquí, pues una primavera muy baja, lo que queda todavía de un mayo-junio a precios de 30 y 52, pero sí que vemos un pequeño repunte por encima igual de lo que teníamos el año pasado en el Q3 y el Q4, a 75 y a 80. ¿Por qué? Que tampoco son precios extraordinariamente caros. Es decir, si nos vamos a los últimos años, como os digo, el año pasado sí que teníamos unos 60 y ahora estamos en 15 euros el megavatio más. Si lo ponemos en perspectiva histórica de los últimos 5 años, mirar 128, 113, es decir, son precios más caros que el año pasado, pero relativamente contenidos. ¿Por qué? Porque justo en el segundo semestre la participación de las renovables es menor. Entonces, el mercado descuenta que con esa participación menor en el segundo semestre, porque lógicamente va a haber menos viento y menos sol, pues los mercados están un poco más caros, ¿vale? Entonces, por eso vemos que el año móvil a 12 meses está en torno a 65, pero 65 es un precio muy habitual en los últimos años. Fijaros el 27 lo tenemos a 55 y el 28 a 53, que es exactamente lo mismo que teníamos hace mes y medio, ¿vale? Es los mismos precios. ¿Por qué? Porque el mercado ya descuenta que la tendencia bajista va a continuar a partir del año que viene y demás. Lo único que se puede estar más comprometido es esta segunda parte del año del 2026, que ya veremos qué pasa con respecto a lo que vayamos viendo con las noticias geopolíticas que estamos siguiendo estos días, ¿vale? Pero ya veis, la electricidad contenida, aquí veis lo que acabamos de ver antes, el gas. Lo que pasa es que solo vemos de gas desde mayo 25, parece que se nos ha disparado, pero ya habéis visto en perspectiva más alejada, viendo desde el año 21, que esta situación del gas pues tampoco es compleja. Mirar cómo está el gas para el año 27, está a 36 euros el megavatio, para el 28 a 27 euros en el gas y a corto plazo con precios de 45, ¿no? Entonces, sinceramente, tranquilidad, ¿vale? Vamos a continuar un poco por aquí. Bien. ¿Qué más podemos comentar, ¿no? De la situación que estamos viendo ahora? Bueno, pues esto es una presentación que mandé a un cliente que tiene matriz en Europa y muchos de vosotros estáis condicionados por matrices en Europa para ver qué estaba pasando un poco con los mercados, ¿no? Aquí estamos viendo Europa en los primeros días de la guerra de Irán, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5 de marzo. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Que España estaba de todos los países europeos, era de los que tenían el coste de la energía mucho más contenido. Fijaros que los peores días superaron los 100 euros, pero ya no los hemos vuelto a ver. Esa primera semana sí que estuvimos, pero fijaros si lo comparamos con el mercado holandés, con el alemán, con cualquiera, ¿vale? Francia, que tiene mayoritariamente su generación es nuclear, era la más parecida a España, ¿vale? Pero el resto de los países, atendiendo, fijaros, a Alemania, que tuvo puntas hasta de 400 euros el megavatio, han aguantado de una forma mucho peor la situación energética, ¿vale? Pero España, en esta parte, pues ya veis que en el peor de los momentos los precios han estado contenidos en esa semana, marcando, como hemos vuelto a decir, un 41 de media en el mercado de marzo. Pero también, cuando veáis este tipo de noticias en la prensa, que España es mucho mejor a nivel de precios por las renovables, siempre matizaros con el siguiente gráfico. Vale, estas son las famosas restricciones técnicas que llevamos desde el principio de año. Esto es el mercado diario, ¿vale? Lo que estamos hablando, es decir, de los 41 de media en abril, de los 16 de marzo, de los 70 en enero, y esto que vemos aquí es el coste de las restricciones técnicas. Luego vamos a comentar un poco para reforzar siempre los mensajes que os lanzo. Las restricciones técnicas es la seguridad que tenemos que tener para no volver a tener un apagón. Desde el año pasado, desde el apagón, estamos en modo reforzado y las restricciones técnicas, que son las herramientas que utiliza Red Eléctrica para aguantar el sistema, están siendo mucho más caras. De hecho,
tenemos situaciones como que en enero el mercado diario ha sido 71 y las restricciones técnicas han costado 23. Pero es que en marzo, que ha salido 41, como estamos comentando, de restricciones técnicas estamos en 38. Es decir, estamos pagando casi tanto por mantener el sistema que el precio propio del mercado, ¿vale? Fijaros en abril, el precio que llevamos en los primeros días de 17 y las restricciones están en 40. Es decir, cuidado con las restricciones técnicas. Por eso, cuando os digo que veamos noticias como la que yo os estoy diciendo de que el mercado español es muy bajo, hay que sumar todos los componentes y cuando sumamos este otro componente, que el resto de Europa no tiene tan enorme en este concepto de restricciones técnicas, pues todo tiende a igualarse un poco, ¿no? Pero bueno, aún así, aun contando con unas restricciones técnicas muy altas, tenemos unos precios bastante contenidos, ¿vale? Las restricciones técnicas es algo que ha venido para quedarse a corto, es decir, estamos en modo reforzado y qué decir tiene que si ahora abrimos la prensa hoy, los famosos audios de Red Eléctrica apuntan a lo que al día siguiente de las videoconferencias que hicimos el año pasado ya veía el sector que estaba pasando, es decir, se estuvo cruzando la línea de generar más y más y más y más con renovable y quitar nuclear y quitar ciclos combinados y ahora salen esos audios por parte de Red Eléctrica, que es el operador del sistema, en el que ya se sabía de sobra que se estaba rozando la inestabilidad hasta que vino el 28 de abril y vino el apagón. Bueno, pues ahora estamos en modo reforzado. Entonces, gracias a renovables tenemos un coste de materia muy baja, pero como consecuencia de la difícil gestión de las renovables tenemos un coste de garantizar el sistema cada vez más elevado. También os estoy tergiversando las noticias de aquí. ¿Por qué? Porque os estoy diciendo que tenemos 40 euros en el principio de abril de restricciones y 17, pero en realidad, la realidad, si lo ponemos en carácter anual, es que el año pasado la energía nos costó 65 euros el megavatio y las restricciones técnicas de todo el año 18. ¿Cómo acabarán este año? Bueno, las restricciones técnicas de este año van en una media de 19. Y, bueno, aunque suban un poco más, seguramente acaben el año en torno a esos 19-20 euros el megavatio y la energía, pues rozando esos 60-65 euros el megavatio. ¿Vale? Lo que pasa es que si nos centramos, por ejemplo, en la época de mayor generación renovable, pues las restricciones técnicas también son más caras porque hay más aporte renovable. ¿Vale? Entonces, opciones de compra que tenemos en nuestras empresas. Esto es lo mismo que os puse en la última videoconferencia. El precio del año pasado de materia prima son 65. Las restricciones sí o sí las vamos a pagar todos, independientemente de que tengamos el precio fijado, porque las modalidades de precio fijo ahora de las comercializadoras contemplan que las restricciones técnicas prácticamente las vais a pagar sean 20, sean 10, porque en sus clausulados ya contemplan que es una cosa que os van a trasladar sí o sí, ¿vale? ¿Qué es lo que recomendamos? Pues, desde mi punto de vista, continuar en un indexado y hacer cierres como hemos hecho siempre, ¿vale? ¿Cómo están los cierres? El 26 está a 68 euros el megavatio si compramos con todo lo que nos queda, el 27 hemos dicho que a 56 y a 54 28. Pero aquí sí que hay un matiz importante. Nosotros tenemos un producto en el que a las comercializadoras les obligamos a que nos dejen cerrar un precio cuando nosotros decidamos, por muy mal que se pongan las cosas, como estamos viendo en este mes de marzo. Hemos tenido clientes que continúan haciendo sus cierres, el que decide cerrar un Q3, un Q4 o un 2026, siempre lo tenéis disponible. Pero, en este caso, y os lo estamos marcando aquí, las primas sí que están siendo más elevadas. Ya sabéis que la prima es ese coste, extra coste que nos mete una comercializadora por cerrar un precio que nosotros decidimos viendo los mercados, que nadie nos tiene que decir, sino que nosotros vemos el mercado y tomamos esa decisión. Vale, pues las primas para el 2026 han pasado de 2 euros a 8 euros el megavatio y para el 27 y el 28 a 4 euros cuando lo que teníamos normalmente eran 2 euros solo. ¿Por qué tan caro? Pues básicamente porque nos están dejando cerrar, pero hay una volatilidad brutal, ¿no? Es así de claro. Es decir, si por ejemplo es una comercializadora, tiene que ir a comprar nuestra energía y lo que estamos diciendo es que, oye, David, quiero hoy, 9 de abril, cerrar el precio del Q4 a 80 euros el megavatio. ¿Qué es lo que se encuentra las comercializadoras? Pues una volatilidad, sobre todo, por ejemplo, ya sabéis que aunque estamos diciendo que el gas no lo refleja directamente en el día a día, lo que esto es insoportable es que ayer
tuviésemos el precio a 50 y tantos y baja un 15% en un día, y sube otro 15 y baja un 5. Eso las comercializadoras, cuando tienen que ir a cerrar nuestro precio, nosotros vemos un precio aquí, lo vemos fijo, ¿verdad? Vemos un Q3 a 75 y todo el día. Pero esto hoy ya está fluctuando arriba y abajo. Entonces, a nosotros nos dejan cerrar, pero nos meten esa prima para que ellos puedan encontrarnos ese precio que nosotros vemos en el monitor y nos lo ofrezcan. Pero en vez de 2 euros, pues lógicamente nos están metiendo más prima porque la volatilidad es extrema. Es algo que nos fastidia, lógicamente, ¿no? Porque un +8 quiere decir que si yo quiero comprar hoy mayo a 30, lo voy a comprar a 38. Claro, dices, ostras, es que nada más que de prima ya es muchísimo. O un Q4 a 80, cerrarlo a 88. Pues lógicamente está dejando de ser tan apetecible el hacer cierres a corto plazo. Pero disponibles los tenemos, ya lo sabéis que los tenemos. Pero aún así, como siempre os decimos, mientras vosotros, nuestra táctica es la de siempre, es decir, continuemos en mercado diario, haciendo cierres estratégicos de trimestres, como os pusimos la última vez, pues que si el año pasado estaba a 86 y ahora vemos un precio a 66 para el mismo periodo y podemos ahorrarnos 20 euros de megavatios, lo cerremos. Si dentro de estos 66, por ejemplo, que estamos hablando aquí del Q1 de este año que ha pasado, ¿no? Tenemos un 8, pues seguramente sea menos atractivo, pero seguramente encontremos todavía periodos más bajos, aún con esa prima, que lo que pagamos el año pasado. Pero lo dicho, como siempre, si nuestra empresa soporta este vaivén de precios intermensuales de pagar a 16 y otro mes a 75, nuestro peso energético a nivel global es menos de un 3% y queremos seguir aprovechándonos de la curva de Pareto porque nosotros consumimos sobre todo en las horas centrales del día, sinceramente, tranquilidad, estamos en un mercado indexado de forma correcta y que, bueno, pues vamos haciendo esos cierres. ¿Os vamos a decir que cerremos ya sí o sí? No, no os vamos a trasladar que cerremos ya porque la guerra de Irán esté complicada. Ya habéis visto que este mes hemos tardado casi un mes en convocar esta convocatoria para deciros de cómo vemos los precios. Es decir, pero no vemos nada que nos obligue ahora mismo a tomar una decisión de cobertura. Ahora, ahí están, para los que queráis. Bien, nos metemos en las medidas energéticas, o sea, el apoyo energético que ha habido como consecuencia de la guerra de Irán. Vale, lo primero que tengo que decir es que a nivel nacional el gobierno ha reaccionado muy rápido, desde mi punto de vista tan rápido que creo que nos ha evaluado correctamente lo que en electricidad y gas representan estas medidas. Porque, como digo, estamos a precios de hace un año y más bajos, ¿vale? Bienvenidas sean, ¿eh? Yo no voy a decir lo contrario, lógicamente. Pero ¿cuáles son las principales medidas? Pues bueno, aparte de la reducción del IVA, que a nivel de empresa no nos interesa demasiado, ¿no? De ese 21 a un 10%, sí que hay una medida que nos aplica directamente a todos, que es la reducción del impuesto eléctrico, que normalmente se paga al 5,1127%, un 5%. Muchos de vosotros tenéis una exención del impuesto eléctrico que ya lo tenéis reducido, pero bueno, aún así, a nivel global hemos pasado de ese 5% a un 0,5%. Esto representa que la factura de marzo y de abril va a venir ya con un 4,2% del total más baja, simplemente por esta reducción del impuesto eléctrico. O sea, fijaros lo que digo, si estamos indexados a un precio de 41 más bajo que el año pasado, aunque las restricciones técnicas son altas, pues un 4,2% más bajo por esta reducción del impuesto eléctrico. ¿Hasta cuándo va a estar? En principio hasta el 30 de junio, ¿vale? Iremos viendo qué va pasando, pero son medidas muy cortoplacistas, ¿vale? ¿Qué hay otra interesante? Flexibilidad total en la potencia contratada, como cuando pasó en Ucrania. Ahora se nos permite no solo hacer una modificación de potencia al año, sino que se nos va a dejar hacer una segunda modificación de potencia. Esto a mí siempre lo cojo con pinzas, ¿vale? Porque una cosa es lo que diga la ley de que nos permiten hacer modificaciones más de una y otra es el estar subiendo la potencia y 3 meses después bajarla, contar con las distribuidoras que son las que ejercen eso y que siempre no se cumplen los plazos que nosotros queremos. Entonces hay a veces
que por querer ajustar las potencias cuando nos interesa muy bien, pues muchas veces nos columpiamos. Solo si tenéis un suministro muy estacional en el que hay un momento muy concreto del año de 2, 3 meses en los que estamos trabajando, pues nos puede muy bien venir el subir y bajar potencia en un momento concreto, ¿vale? Luego hay otra medida muy importante que es el apoyo a la industria electrointensiva que le han bajado un 80%. Pero aquí estáis muy pocas empresas las que estáis acogidos a un tema electrointensivo. Tenéis que ser grandes consumidores y aquí hay una reducción de los peajes en este 80%. ¿Vale? Y en el tema del gas, algo muy similar. Aparte del IVA, se ha reducido el impuesto de hidrocarburos. O sea, reducido de un 2 y pico al 1,08 euros el megavatio, pero para el hidrocarburos general, ¿vale? No para el de producción. Y también tenemos una flexibilidad en la gestión del caudal, que es como la potencia contratada, pero en el tema del gas, pero para los consumidores de tarifas RL4 o superiores, ¿vale? Esto, si lo vemos, nos pondremos en contacto con vosotros, aquellos que veamos que puede ser interesante, pero lo mismo un poco con la potencia. No son temas que sean fácilmente movibles o que nos guste jugar mucho con ellos, porque al final son complejos y a veces tomamos medidas que nos sale el tiro por la culata en muchas ocasiones, ¿vale? Bien, un poquito ya de conceptual de lo que estamos oyendo en este mes en los mercados. Volvemos a oír que Europa quiere tomar medidas energéticas. Vale, ha vuelto a salir el tema de la excepción ibérica. ¿Sabéis la excepción ibérica, que fue esa medida en la que España y Portugal tuvieron un tope al precio del gas y que el resto de Europa no tenía? ¿Vale? Bueno, pues se ha vuelto a poner encima de la mesa este tope del gas, pero en vez de para España y para Portugal, para que sea para toda Europa. Pero ya os digo yo que por mucho que se oiga, luego tomar medidas en este sentido, pues son muy difíciles, ¿vale? Ursula von der Leyen quiere recuperar el tope ibérico del gas al crudo en toda la Unión para no romper el mercado como ocurrió en el 2022. Romper el mercado porque, claro, solo se lo ofrecieron a España y a Portugal por su condición de isla energética dentro de Europa. Pero bueno, son cosas que oímos en la prensa, pero que muy difícilmente se van a modificar. Como otra noticia, que en el sector eléctrico defiende la fijación marginal de precios, es decir, el sistema de el diario, lo de que entra la nuclear, luego entra las renovables y que pagamos todo a precio de fósil. Ese sistema marginalista que ha funcionado siempre muy bien, yo soy gran defensor de ese sistema, aunque parezca que es un sistema que pagamos siempre a lo más caro, hay que verlo en modo completo, pues el sector eléctrico lo está defendiendo porque ya se estaba oyendo otra vez que se quería cambiar la fijación. Tarde o temprano habrá que modificarlo porque el mix energético no es el mismo a nivel europeo el que tenemos ahora en el 2026 que el que había hace 5 años. Las renovables se están incorporando a gran escala y esto pues habrá que ir tocándolo. Pero son cosas que oímos en las noticias, pero que pues si no se hizo en el año 21-22 cuando todo estaba mucho más complicado, yo creo que menos se va a hacer ahora. Pero bueno, igual luego me columpio y no es así, ¿vale? Y por último, y para refrescar siempre lo que hemos comentado antes con las restricciones técnicas y un poco al hilo de lo que os he comentado de estos audios, aunque me estoy anticipando a lo que las noticias dicen, pero estos audios de que Red Eléctrica realmente era, ¿no? Aquí estamos, Red Eléctrica es el operador del mercado, sabemos que las tecnologías nuclear, hidráulica, son las que generan inercia, es decir, dan una estabilidad en el sistema y que las tecnologías renovables tienen, por su funcionamiento de electrónica de potencia, que no son con grandes turbinas, sino es electrónica de potencia, ahora entro, ahora salgo, ahora entro en cuestión de segundos, pues lógicamente no dan esa estabilidad al sistema. Y lo que tiene Red Eléctrica es, algunos os estáis metiendo con el micro, lo que os he dicho al principio, si podéis desconectar el micro porque hoy tenemos ese problema. Os lo agradezco, porque si no me oigo yo aquí con vosotros y es bastante complicado. Pero lo que os digo, las renovables generan, digamos, ¿no? Este gráfico es una inestabilidad con respecto a las que son síncronas y a Red Eléctrica le cuesta muchísimo gestionar esto, ¿no? Bueno, pues estas restricciones técnicas ya os he enseñado antes que estamos ya hablando ya de este año que estamos en torno a esos 20 euros en megavatio y ahora sabemos y se confirma que efectivamente
Red Eléctrica, por política energética, eso es lo que no sabemos, ¿no? De quién es el que ha dado esas órdenes de que se opere con más y más y más renovable, sacando del sistema a la nuclear, sobre todo, ¿no? Y eso lo que ha provocado es el cero energético que tuvimos el 28 de abril, ¿vale? Y por eso, ahora mismo, vamos a seguir operando con ese modo reforzado durante bastante tiempo, yo creo, ¿vale? Esto es el tema de las restricciones técnicas. Ya sabéis que Red Eléctrica tiene dos herramientas de restricciones técnicas, las que calcula de hoy para mañana y las que calcula en tiempo real, en mi cuestión de minutos, que ordena operar a un ciclo combinado, a una hidráulica, a que entren a funcionar para dar estabilidad al sistema y que, esto lo pusimos en la última videoconferencia, hemos pasado de unas restricciones técnicas de 2-3 euros a 12 euros en el 24, a 18 en el 25 y probablemente estemos en 20 en el 26 y que esto continúe durante un tiempo. Y por último, bueno, aquí estas son las mismas gráficas que os puse, ¿no? Dentro de las, ya sabéis que recibís una factura y un detallado de esa factura. Si entráis a ver esos detallados, podéis ver cómo el precio del mercado, este ejemplo son 35 euros de mercado y los 19 más los 3 de las dos componentes de restricciones técnicas suman, en este caso, 22 euros el megavatio, muchísimo, ¿vale? Y por último, el mismo gráfico. Desde la crisis de Ucrania, estamos ya viendo que la materia prima está en torno a los 60 euros el megavatio y que estos otros componentes están teniendo cada vez más peso con respecto a lo que históricamente teníamos, ¿vale? Y con esto, ya os digo que no queríamos hacer tampoco una presentación muy larga, sino simplemente transmitiros la tranquilidad que nosotros estamos observando en los mercados, a pesar de todas estas noticias y a pesar de estos vaivenes de un 15% arriba, un 15% abajo, sobre todo que en el suministro de electricidad y en el gas estéis tranquilos. Y que, sobre todo, trasladaros que seguimos teniendo la opción de cerrar precios en base a lo que vemos, con unas primas un poco más altas, eso es la realidad, pero que no vemos una necesidad de advertiros de que cerremos precios porque esto se va a desmadrar, ¿vale? No lo vemos. Y dicho esto, pues abrimos un turno de preguntas para lo que queráis consultar. No sé si tenéis a través del chat, tenéis alguna pregunta o alguna aclaración que queréis que os haga, ¿vale? A ver, ¿alguno tiene una pregunta? Hoy estamos más en familia, creo, porque esta convocatoria, os digo, que ha sido un poco más precipitada de lo normal. Seguiremos convocándoos, como siempre, cuando veamos que las cosas se pongan, si es que se ponen mal, os convocaríamos de urgencia, pero pues por ahora, pues como os decimos, tampoco vemos esa necesidad. ¿Alguna pregunta? David, una Sí, pregunta. dime. En la reducción del impuesto eléctrico que has comentado, del Sí, 5,11% al 0,5%, sí, luego se sigue aplicando la deducción por impuestos sobre esa bajada, sí. ¿seguiríamos aplicando? Sí, es decir, los que tenéis la reducción por ser, por ejemplo, un metalúrgico, ¿no? Que tenéis un 85% de reducción ya sobre ese 5%, ¿no? Es decir, que ya estáis pagando reducido, se os aplica también esa reducción, pero os va a afectar muchísimo menos. No sé si me explico. Si estáis Sí, sí. pagando, o sea, se va a reducir un poquito más, ¿vale? Pero vosotros ya estáis acogidos a esa reducción. Pero creo que vosotros, con una reducción del 5%, no sé si es un 0,7 lo que estáis pagando, pues se os va a quedar en 0,5 igual que al resto. Es decir, a vosotros esta reducción os aplica mucho menos porque ya os acogéis a otra medida que la tenéis en vigor. Pero sí que va a haber un poquito más de reducción, ¿no? Pero Y has claro, lógicamente. comentado que es hasta junio la medida Sí, hasta el 30 de temporalmente. junio. En principio De es hasta el acuerdo. 30 de junio y lo iremos viendo. Probablemente se prolongue hasta final de año, ¿no? Porque estas medidas, igual que son difíciles de aprobar, también luego, depende de cómo vayan los mercados, se quitan. Pero es lo que os digo, sinceramente, si vemos los costes, es que estamos pagando menos que el año pasado en estos mismos meses. Entonces, bueno, pero son medidas que son populares, nos vienen bien a todos y que, bueno, estamos hablando de electricidad y gas, que ya nos va a venir el guantazo negro por otro lado. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más tenéis? Ya, o como hoy tenéis el audio, pues podéis aprovecharos a no tener que preguntarlo, aunque sea
A ver, tenemos una ahí. Cuando has pasado los mix energéticos por países, he visto que no suman 100% para España. De hecho, me faltaba un 4% que aporte que no considera el slide. Sí, porque ahí estamos marcando para todos los países los cuatro grandes bloques. Gas, o sea, gas, renovables, nuclear y creo que también estaba petróleo. Pero hay otras generaciones, como puede ser la biomasa o otros conceptos que no están metidos ahí. Pero bueno, esa gráfica la he sacado, yo creo que la saqué hace un mes que hicimos una videoconferencia, bueno, hice una exposición que, por cierto, os comento, vamos a colgar una conferencia que hicimos hace cosa de 2 semanas, en el que explicamos la evolución de los últimos 5 años. Es una conferencia que yo creo que es interesante. Igual os la juntamos a esta que os vamos a mandar, por aquellos que queráis verla, en la que hacemos mucho inciso en esa presentación de ese mix energético, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, son datos globales del 2024. Quedaros con la idea de que las renovables en el 2024 ya estábamos en torno al 60% de generación, ¿vale? ¿Cómo sois de todas maneras? ¿Cómo sumáis ahí porcentajes y todo? Son datos un poco globales, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, pues en principio si no tenéis más consultas, Una preguntita, David. venga, tira. ¿Qué pensáis que va a pasar con todo el tema este de que ahora Irán controle el estrecho y cobre los 2 millones de euros que se habla sobre el petróleo? ¿Tendrá eso una incidencia importante sobre los precios o no? Vamos a ver, pues como todo, es decir, lo que se ha conseguido es que Irán ahora sea como el canal de Suez, ¿no? Es decir, ahora se han dado cuenta ahora que van a poder cobrar un peaje de 2 millones por, esas son las noticias que salen, ¿no? 2 millones de euros por petrolero que pase por ahí. Lógicamente va a tener que tener una incidencia en los mercados. Mucho o poco. Bueno, el gas que proviene de Qatar, sobre todo, hablo del gas, porque lógicamente el petróleo yo ahí no me meto, lógicamente va a tener también, pero el gas que el 20% mundial viene de Qatar, pues si van a tener que pagar, pues tendrá un coste. Pero al final eh, tenemos un precio de 50 euros el megavatio sin tener precio de gas de Qatar, o sea, sin tener suministro directo de allí. Entonces, lo que aplique porque cobren un extra allí, pues sí que lo tendrá, pero visualizarlo fácilmente no va a ser, ¿no? Es decir, lógicamente, todo lo que sea incremento de costes por pasar por Hormuz, pues se repercutirán a los clientes. Esto es como las gasolineras, ¿no? Todos vemos lo que pasa en las gasolineras. Cuando sube el precio, automáticamente se nos traslada. Pero bueno, a lo que voy. No tenemos evaluado ningún coste. Las comercializadoras están todavía por verlas venir a ver qué pasa con este tema, ¿vale? Lógicamente tendrá que tener una repercusión, pero más Que allá Qatar del... está encajonado de cojones. Hombre, Qatar Arabia tiene está... soluciones, Qatar y Emiratos tiene Emiratos... soluciones, Qatar y Kuwait, A ver, el jodido. problema, sobre todo, lo dije en la última videoconferencia, es para Asia. Asia, sus principales suministros vienen de ahí. Como os dije en la Ya, pero última, si Asia no puede comprar allí, tiene que comprar en Argelia, nos jode a nosotros. O sea, que al final. correcto, es lo que os dije. Es decir, lo que va a pasar es que Asia va a competir con Europa por el GNL, ¿no? Pero estamos hablando de un producto mucho más diversificado, ¿vale? El problema lo va a tener Qatar y, sobre todo Qatar, en el tema del gas, ¿eh? Porque el 20% viene de allí. Pero, por ejemplo, yo lo dije la última vez, ¿a España cómo nos repercute ese 20%? El suministro español de Qatar es un 1,5%, ¿vale? Que ese 1,5% tenga unos peajes, pues lógicamente puede tener, pero no lo vamos a apreciar nosotros o discernir qué parte puede ser porque ahora se cobren unos peajes. Yo creo que el problema viene más por la incertidumbre que ahora se ha demostrado que lanzar un dron contra una instalación petrolífera o gasista o un dron contra un buque, solamente uno ya causa una inestabilidad en los mercados brutales. Ese es el verdadero problema, ¿no? El ver cómo hay una inestabilidad geopolítica que afecta a todo el mundo. Y como he dicho, aquí el verdadero problema viene más por el tema del petróleo y toda la repercusión que tiene en la cadena de valor el petróleo, ¿no? Los transportes, todo lo que tiene que ver. Pero bueno, yo os doy una visión de lo que a nosotros compete, sobre todo del gas y electricidad. Yo es que de verdad sorprende que a pesar de todo esto que estamos viendo, pues los precios están muy, muy, muy contenidos, ¿vale? Venga, ¿alguna preguntilla más?
¿Tenéis alguna más? ¿No? Venga, pues ahora sí, lo dejamos aquí y lo dicho, os convocamos a la próxima reunión en cuanto veamos que si las cosas cambian mucho o se ponen complicadas a corto plazo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.